Les dije antes que primero íbamos a hablar todo de música, después vamos a encarar un tema que a los argentinos nos encanta, nos hace bailar en una pata: los impuestos, los tributos. ¿Por qué se llaman tributos? Bienvenido, Guillermo Poch. ¿Cómo andás, Fanny? Bien, un placer tenerte acá, la verdad que te extrañábamos. Che, nene, ¿por qué se le dice tributos? Vos sos especialista en tributos, no en impuestos. ¿Cómo se te llama vos, por ejemplo? Tributarista, contador público. ¿Qué es tributarista? A ver, los tributos es el concepto que comprende a los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. O sea, son 3 tipos de imposiciones que hay. Y cada una termina financiando un tipo de gasto. Porque antes, en la antigüedad, el tributo era como la ofrenda. Y esto es la ofrenda obligatoria. Sí, total. Ofrenda. Pero, ofrenda a punta claro, porque pistola. si buscame en el diccionario qué significa la palabra tributo. Porque ofrenda a punta de pistola. Claro, ¿entendés? Yo digo, ya es hora de que le cambien el nombre. Obligaciones, no sé, es como que sentencia de muerte. Porque te digo que están los que no pagan nada y se llevan todo, y están los que se laburan todo y pagan todo. Y en un país que tiene un sistema regresivo, es esto último que decís, Fanny. O sea, la gente... Habla fuerte, te voy a enseñar sí. a hablar fuerte. ¿Qué quiere decir tributo? Es la cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado para sostener el gasto público. Y en la antigüedad es la cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar para sostener el gasto público. Esto significaría que yo tengo que pagar el $1.000.000 que costaron los aviones que llevaron a Fabiola, a Alberto, a la señorita Gabriela Cerruti, que lo único que hace es hablar y no contestar preguntas. Sí, o sea, Fanny, ahí está bueno el apunte. Todos los gastos, y a veces no se tiene en cuenta de que los impuestos tienen efectos y que después deberían ser muy cuidadosos de alguna manera al establecer gastos, como vos bien indicás, porque después esa plata no es que hay una maquinita y que produce la plata, o sea, porque cuando vos generas eso, después genera inflación. Entonces ahí hay que entender de que el Estado tiene que ser muy eficiente con los gastos. Es lo mismo que pasa en una casa. Eso te iba a decir. Estaba pensando en el consorcio. Nosotros le pagamos un sueldo a un administrador. ¿Yo puedo comparar el administrador con el presidente de la Nación? Sí, es una excelente comparación, porque a veces en Argentina nos cuesta entender de que, en definitiva, quien representa al Poder Ejecutivo, el presidente, de alguna manera tiene que hacer lo que le dijo el Congreso. Y por otro lado tenés otro, por así decirlo, otro poder, que es el Poder Judicial, para de alguna manera decir, bueno, lo que te dijo ese Congreso que hagas, ¿está bien o está mal hecho? O sea, como que nos cuesta entender que cada uno de esos poderes tiene una función, y el Poder Ejecutivo es alguien que tiene que hacer lo que le dijo el Congreso que haga. Y ese Congreso, en definitiva, es la representación de la gente, o tendría que ser eso. Y ahí está muy bueno el comentario que hacías en cuanto a los tributos y qué pasa cuando se gasta de alguna manera en conceptos de que no son generadores de riqueza. O sea, siempre el Estado, la dirigencia política tendría que estar pensando que cada peso que está gastando tiene que generar valor. Porque si no, en definitiva, lo que vos estás haciendo es que alguien que está generando valor, un trabajador, alguien que de alguna manera está en la calle prestando un servicio, le está sacando una generación de valor para gastarlo en algo que no se justifica. Entonces esa cuestión, la dirigencia política la tiene que tomar muy en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tendría que haber una conciencia tributaria que a veces nos cuesta comprender eso. A veces uno dice, bueno, se aumenta el gasto público en este sentido, pero en Argentina como nos cuesta entender
cuánto va a terminar afectando en la actividad económica. Nos falta esa conciencia tributaria en la Argentina, todos. Siguiendo con este hilo mío, las expensas serían el tributo. Las expensas serían 100% del tributo. Esas expensas que nosotros pagamos, el administrador tiene que rendirme cuentas de qué gasta con ese dinero que él recauda. Ahora, si el administrador me pone que se fue a Cancún para ver si ahí había un ladrillo más barato, yo tengo que aprobar, si quiero que vaya a Cancún, averiguar si hay ladrillos más baratos. Yo tengo que averiguar para qué me pasa un viático a un lugar que no tiene nada que ver con el edificio. Y yo tengo que averiguar si me trae un plomero que me cobra 500 pesos la hora, o 1.500 ya no es nada, un café. Si me cobra 1.500 la hora, tengo que averiguar si hay otro lugar con otro plomero que también se ha recomendado, que me cobra menos y tiene la misma idoneidad. O sea, ahora estoy leyendo que PAMI, que nunca le alcanza la plata para nada, gasta 14 millones de pesos en banderitas de Argentina, gorritos, cuando la tercera edad lo que necesita es comida, kinesiólogos y medicamentos. Coincido con vos, Fanny, es así, o sea, de alguna manera esas cuestiones que vos estás manifestando, alguien puede decir, bueno, es poca plata, pero todo ese la sumatoria de poca plata termina siendo algo. Entonces, esa comparación que uno puede hacer con un consorcio, con una familia, el Estado no deja de ser eso, en definitiva. Y a veces nos cuesta, o a veces está esa concepción dentro de la sociedad de que el Estado es un generador neto de riqueza y que tiene infinitas riquezas. Y en realidad el Estado no tiene nada más que la riqueza que produce su población. Después, cuando vos querés superar eso, de alguna manera es falaz, es mentiroso y tiene sus consecuencias. O sea, en la medida que vos no tenés un país próspero, tenés que ir reduciendo tus gastos a la generación de riqueza que estás generando como Estado. Eso sería algo muy importante a tener en cuenta. Y otra cuestión es que también muchas veces sucede que la misma población no lo tiene claro, ¿entendés? Como que tendría que haber una materia en el primario o en el secundario. Eso te quería preguntar, ¿cómo es posible que no aprendamos desde chiquitos a rendir cuentas de lo que mamá y papá, viste que en una época, no sé ahora, pero en una época tenías un kiosco adentro del colegio y te daban, toma, te doy 5 pesos para que te compres algo. Venías y le preguntabas, ¿qué te compraste? No me compré, me lo guardé porque quiero comprarme figuritas mañana. Bueno, querés figuritas, ahorrá entonces y aprende a manejar el dinero. ¿Por qué no nos enseñan a mirar cuáles son? Yo compro nafta. Entonces, como yo puedo descontar de AFIP la nafta, porque yo utilizo el auto para mi trabajo, que es un trabajo conocido y tengo una empresa en blanco y todo lo demás, paso la factura. Entonces miro qué me descuentan. No me descuentan casi nada. Son todos impuestos que no sé qué son. ¿Alguna vez los argentinos hemos averiguado qué estamos pagando dentro del precio de la nafta? No, no tenés la posibilidad, porque a ese consumidor final no te hacen un desglose. O sea, la gente no toma conciencia. Suponte, ahora hay un análisis de FADA que está vinculado. Eso te quería preguntar. ¿Sabés por qué? Porque yo soy madrina de FADA. Son los que están en Río Cuarto. Eso mismo, ellos son amigos. Estuve con ellos desde el primer congreso. Bueno, ellos hicieron un estudio y en la leche, en la cadena de producción, un 26% de la leche son impuestos. Y si a vos te preguntara, Fanny, que estás estudiando, veo un montón de papeles, todo, y te digo, bueno, ¿cuántos son los impuestos de la leche? Si no estuviesen estudios como estos, no lo supiese. O sea, no lo sabrías. Bueno, la gente en general, ¿entendés? No tenemos esa conciencia de cómo está conformado el precio. También hicieron, creo que de la carne. De la carne. Explicarle a la gente y explicarme a mí, porque me quedé con la boca abierta cuando vi eso.
Bueno, otra cuestión, poner la carne tiene un 27% de carga tributaria en toda la cadena de producción y el pan tiene un 28%. Entonces, aparte del 21%. No. Con el total de la cadena de producción, vos tenés un 28% de costo. Y suponte, el trigo en el pan, o sea, la harina en el pan, representa solo el 13%. Entonces, después, una vez dice, se habla de las retenciones a las exportaciones, ¿sí? A los derechos de exportación, que son las retenciones. Y el propósito de las retenciones tienen dos aspectos. Uno, regulador de precio, de que los precios de los bienes que se consumen localmente no suban a los precios internacionales, y dos, de recaudar. Tiene esas dos funciones desde el plano teórico. Pregunta, ¿le conviene al hombre de campo plantar trigo? Bueno, ahí, o sea, hoy todos sabemos de que hay un problema de si lo quiere exportar, cuánto termina recibiendo y cuánto recibiría en otro país. O sea, la misma planta en un país y en otro recibe montos totalmente distintos. Entonces, ahí ese derecho de exportación que a veces uno dice, bueno, lo están aplicando porque puede tener incidencia en el precio de los productos, cuando ves un análisis de esta naturaleza solo representa el 13%. Entonces, por más que le subas el precio al doble, sería ponerle, tuviese un impacto no tan grande en el precio del producto. Y si te fijas, el Estado recauda en la cadena de producción casi el doble de lo que tiene de la materia prima básica. Sin hacer nada. Bueno, ahí... Poco y nada. Yo me acuerdo que cuando fue la 125, que ya no me acuerdo muy bien cómo era, pero yo decía, ¿por qué el Estado tiene que ser socio en mis ganancias y no es socio en mis pérdidas? O sea, no entiendo mucho de nada, pero creo que si gano cuando pierdo, mi socio tiene que perder igual que yo. Estoy de acuerdo, en otros lados del mundo sucede... ¿Es lógica pura o no? Sí, en Argentina ponen el impuesto a las ganancias. Cuando ganás, pagás impuesto a las ganancias. Cuando perdés plata, hay algo que se llama quebrantos, te lo digo para a vos que te gusta. Sí, que saber, la quiebra. Que es, el quebranto es la pérdida, o sea, fiscal. Pero en Argentina tiene una duración de 5 años. Sí, pero además te quema el apellido. Aunque sea verdad que no podés pagar. Por eso, ¿viste? La gente dice, este es un ¿cómo es que te dicen? Un tipo que quiebra, te dicen... Quebrado. ¿Eh? Quebrado. No, pero otra palabra, como que no es confiable. No, más lunfardo, ya me voy a acordar. Bueno, en Argentina el impuesto a las ganancias, si tuviste pérdidas, no te lo devuelven y tenés un tiempo muy acotado. En otros países del mundo, esas pérdidas las puedes mantener contra futuras ganancias. En Argentina, si no los usas en el término de 5 años, expiran, caducan, prescriben, como se dice en el término. Sí. Como prescriben algunos delincuentes que siguen siendo delincuentes. Así. Me encanta hablar con vos, Guillermo, porque te puedo preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, te puedo preguntar, si yo laburé toda mi vida, sí, y comprar dólares siempre estaba permitido, y uno se compraba $100 por mes porque algún día quería viajar. Ahora yo tengo un nieto, un hermano en Nueva York, tengo un nieto en Miami, tengo una sobrina nieta en Israel, un nieto en Madrid. Yo quiero ir a verlos. Yo ahorré. El dólar no perdió valor, lo que yo ahorré. ¿Viste? Tengo el chanchito, lo único que tengo que hacer es romperlo. Ahora, ¿por qué yo tengo que pagar un impuesto por esa plata que me gané trabajando, que es mía, que no me la dio ni Cristina, ni Néstor, ni Vudú, ni nadie? Nunca trabajé para el gobierno, siempre trabajé por mi cuenta. Cuando gané, gané, cuando perdí, perdí, y me morfé las pérdidas y no hice socio de las pérdidas a nadie. ¿Me podés explicar si yo mañana me quiero, no voy a ir porque no me gusta el fútbol, no me interesa ir a Qatar, pero si yo mañana me quiero ir a Qatar, ¿qué hago con $300 en 15 días? No, nada, y después, o sea... A esta edad no puedo salir a girar, porque además ahí en Qatar tampoco se puede, no te permiten.
Hoy podrías gastar con la tarjeta de crédito, cuando haces todo el análisis con la composición tributaria, ese dólar oficial que suponte esté, no sé, hablemos Ya del ni se número sabe 100, cuánto está. el dólar oficial pone 180, vos después, o un número así redondo, después tenés una composición tributaria que es el impuesto país, un 30%, La percepción después tenés una percepción de impuesto a las ganancias de y un el 45%. 1,2 de la reta. 45%, falta más todavía. 25% bienes personales y el 1,2% del impuesto sobre de sellos a las tarjetas de crédito. ¿Qué tiene que ver bienes personales? Bueno, de alguna manera, Fanny, todo es... Yo soy jubilada. Esa composición, o sea, de distintos impuestos, percepciones, es porque querés sostener en el tiempo un dólar a un precio que, llamémoslo, la población no está, o sea, dice, no, esto está saliendo más. Entonces, para corregir esas situaciones tenés que terminar corrigiendo. ¿Qué pasa en economía, Fanny? Vos en economía es como decir, bueno, yo mañana no quiero que salga el sol. La economía es la naturaleza, es su estado puro. Uno puede tratar de, viste, no, es difícil de controlar, podés administrarla dentro de ciertos andariveles, pero después hay un momento que te pasa por arriba la economía, entonces Se desboca como un caballo. Claro, entonces la economía hay que administrarla, es como que el Estado tiene una función importante en la economía, que es a veces acortar los plazos en que la economía se acomode, sola por como es la naturaleza. El Estado sirve para eso, sirve para articular rápidamente, pero si vos querés mantener algo a lo largo del tiempo, de manera sostenida, pasa que la economía es como una ola que se te pasa por encima. Bueno, podés decir mañana, no sé, supongamos en la costanera de Mar del Plata hay una sudestada, no va a haber olas, no, es imposible. Podés hacer algo, poner un muelle, pero el día que viene a sudestada y una sudestada, bueno, lo mismo pasa en economía y eso hay que comprenderlo. Entonces vos podés regular Pero un yo no poco. puedo comprender que alguien maneje mi plata. Cuando yo pagué absolutamente todo lo que tenía que pagar, me descontaban de mi sueldo todo lo que hay que descontar. ¿Por qué entonces yo tengo que pagar tributo por ese dinero que tengo guardado? Bueno, ahí hay una situación que es... Si no se lo robé a nadie, si Bernie puede tener propiedades no declaradas, si la presidenta puede tener un montón de la expresidenta, aunque ejerza como presidenta, si Máximo, que la puta vida laburó, puede tener, si Florencia puede tener y no rinde cuentas, porque yo tengo que rendir cuentas y si viajo puedo gastar nada más que $300 por día. Si vos sabes perfectamente que en Qatar van a ir a comer 6 personas y te va a costar $300 una cena, y no hablemos de lo que te va a costar un hotel. Entonces tenés que hacer números por abajo, tenés que ir con plata escondida en la suela del zapato. Claro, hoy se da esa situación. O tenés que tener plata afuera, cuentas afuera que no está permitido. De alguna manera, o sea, si el Estado tuviese una economía, viste, previsible, si no tendrían que suceder todas estas cuestiones que estamos comentando. O sea, en una economía, en una familia ordenada, en un consorcio ordenado, no tenés que tener, no sé, demasiados controles todos porque el sistema funciona. Entonces, ahí es una cuestión de que a veces uno desde el punto de vista, no sé, supongamos cuando a mí me tocaba estudiar los impuestos, yo veía que entre la teoría y lo que después sucede, y eso era cuando era estudiante, yo veía que la teoría iba para un lado y los impuestos argentinos iban para otro. Bueno, eso conforme fue pasando el tiempo de la Argentina, en vez de corregir algunas situaciones, como que estamos en esa espiral, como que uno en algún momento tiene que decir, bueno, la realidad de una familia es tenemos este nivel de ingresos, con esto tenemos que resolver todos los problemas, porque si continuamos en este curso, o sea, en esta tendencia, es peor. Como que en algún momento Argentina tiene que decir, bueno, hoy, ¿qué tipo de país somos? ¿Cuánta riqueza generamos? ¿Cuánto el Estado puede extraer de esa riqueza que se genera en la ciudadanía? Y con eso vivir. El problema de eso es que en el medio hay gente. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué podemos hacer para que esa gente, que en definitiva bueno, ahí lo que uno tiene que decir es, en la medida que vos te abrís al mundo
porque Argentina tiene muchos beneficios, tiene muy buenos recursos humanos, tenés buenos recursos, o sea, naturales. Vos decís, si uno a la gente le genera un contexto de inversión, vos no tenés que hacer ningún tipo de ajuste porque en definitiva te va a llevar tiempo, pero te va a permitir que en definitiva, como Argentina tampoco es una población tan grande, vos fíjate que hay países mucho más chicos que Argentina que tienen una población más grande, ¿o no? En Europa... Israel, escúchame, Israel es más chiquito que Tucumán. Y tuvo que luchar contra la inflación, por decirte uno. Y lo resolvió. Y lo resolvió. Singapur tuvo que luchar contra la delincuencia y lo resolvió. No estoy de acuerdo con la manera. Argentina, o sea, acá no resolvemos nada. Por eso, o sea, acá a veces uno tiene que tener en cuenta, o la dirigencia tendría que tener en cuenta que no tendrían que ser, a ver quién gana, sino es cómo todos ganamos en definitiva. O sea, igualar para arriba y no para abajo. Totalmente. O sea, y Argentina tiene la posibilidad, porque no somos tanta población, no tenemos tanta población. Y eso en estas situaciones es un beneficio, porque vos con poco que hagas, en definitiva, y que tomes una conducta, en definitiva, próspera o que vaya en ese sentido, podés resolverlo. Porque imagínate cuál es la extensión de Argentina. Hay otros países en Europa que tienen, no sé, la 10ª parte de lo que es Argentina y tiene el doble de población. Entonces, ahí me parece que sería una situación más complicada. Japón. Totalmente. Argentina. Vamos a escuchar un tema musical. Dale. Porque te quiero preguntar, para que lo pienses, te quiero preguntar por qué hay un dólar que es legal, que si vos lo tenés, te pagan más que el dólar blue. Que esa no la entiendo. Vamos a un tema musical. Espera que elijo, te digo. Help, de Beatles. Viene perfecto. Yo, cuando me sobran unos pesos, compro $200 en el banco. A veces compro 100, a veces compro 50, depende de cómo viene la mano. Pero el otro día leí que hay un dólar que comprás, que no sé dónde se compra, que si lo vendés, te pagan más que el dólar blue. Puede ser dólar líquido, dólar... A ver. Son dólares que se pueden adquirir a través de operaciones bursátiles. O sea... En la bolsa. En la bolsa. Hoy se llaman ALIC, para la gente tal vez que tiene más años, antes eran las sociedades de bolsa. Una persona va, compra un determinado título en un tipo... son títulos. Claro, compras un título público, lo tenés un determinado tiempo y después lo convertís a otro título. Uno lo compras en pesos y después lo vendes en dólares, entonces te haces de dólares. Son operaciones netamente bursátiles. Como que vos tenés un mundo que está regulado por el Banco Central y otro mundo que está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Son, como decir, dos mundos distintos. Entonces, cuando vos escuchás hablar que te pueden hablar de un dólar CCL o contado con liquidación, eso, o un dólar contado MEP, con liquidación. Contado con liquidación, un dólar MEP es la posibilidad de convertir pesos o dólares en la otra moneda a través de operaciones bursátiles y tienen una determinada regulación cambiaria. Pero también se paga una comisión. Siempre. O sea, cuando vos comprás y vendés títulos tenés una comisión, que hay una parte que también la LIC, esa sociedad de debe bolsa, haber una cantidad mínima. No, en ese sentido no tenés. Son operaciones como decir, voy, compro un título público y después vendo un título público. Mira vos. O sea, es interesante porque yo creo que la gente no lo sabe. No, muchas veces la gente no lo tiene en cuenta. Las sociedades de bolsas están permitido hacerlo, ¿sí? O sea... ¿Y son a nombre de alguien, por ejemplo? No, de una persona física, anónimos. Cualquier persona física. No, porque te digo que te da mucha más seguridad que un dólar abajo del colchón. Totalmente, es un mercado, es un mercado que tiene toda una reglamentación. Una sociedad, o sea, una empresa quiere comprar, tiene la posibilidad de acceder a ese dólar. Después vas a tener, de alguna manera, tratamientos fiscales que aplicarle, que en el caso de las personas físicas es distinto. O sea, una sociedad y una persona física tienen tratamientos diferentes en cuanto a la generación de esos resultados, para decirle a la gente. O sea, pero tanto una sociedad
como una persona, un individuo, una persona humana, como se dicen ahora, antes era Sí, persona sí, física, sí, ahora sí. es persona humana, bueno, está en condiciones de ir a una LIC y a partir de eso hacerse de Ah, dólares. mira vos, yo creí que era Y hay- algo que había poca gente que podía acceder a eso. Y a veces el dólar libre, o sea, cuando uno habla de dólar libre es el no oficial, o sea, dólares que son bursátiles, bueno, puede tener diferencias de valor, como decías, entre un dólar blue, un contrato con liquidación o un MEP. Y la otra cosa que me dijiste recién mientras escuchábamos a los Beatles, que hay una devolución de esas percepciones que te cobran Claro, cuando vos gastás con tu tarjeta. claro, cuando vos estás, cuando vos comprás, o como hablábamos antes de un viaje, Fanny X. se va a Qatar, Sí. gasta con la tarjeta de crédito, tiene un impuesto país que se no tiene devolución, pero después tenés dos percepciones. Puede llegar a tener devolución porque se está tratando en la justicia si se devuelve o no se devuelve. Supongo que si se le devuelve a la ciudad de Buenos Aires lo que le sacaron, desaparece el impuesto país, quiero creer. Bueno, Porque acá vamos- ningún vamos a impuesto ver. desaparece. No, en líneas generales, impuesto que simplemente impuesto que viene para quedarse. Si uno analiza la historia, suponte, vayamos desde, no sé, el 98, 95 al día de hoy, uno de los pocos impuestos que quedaron sin vigencia fue el impuesto a las ganancias mínimas presuntas, El del cheque impuesto quedó. docente, impuestos al cheque quedó. Pero como te comentaba antes, cuando vos pasás la tarjeta de crédito y estás adquiriendo algo en moneda extranjera, después te aparecen dos percepciones. Sí. Esas percepciones son pagos a cuenta. ¿Qué es un pago a cuenta? Es algo que vos estás pagando hoy a cuenta de futuros impuestos que vas a pagar, en el caso impuesto a las ganancias o bienes personales. Estoy tratando de explicar sencillo. Entonces, después cuando tu contador te haga tu declaración jurada, va a tener, inclusive, más allá de tenerlo en el extracto o en el resumen de la tarjeta de crédito, lo va a tener en la página web del fisco, cuál es la sumatoria de tus retenciones, de tus percepciones. Entonces ahí puede computarlos a cuenta de los impuestos. Eso está sistematizado. Pero eso no está bien explicado. La gente no lo sabe. Sí, a Me veces, parece, pero importantísimo que me lo hayas explicado. ¿entendés? Ahora, Entonces, ¿en cuánto tiempo te lo reponen? Porque no te olvides que este es un país No, con inflación. las personas que pagan impuestos vía declaración jurada, una declaración jurada de que ganancia, tenemos bienes todo en personales, blanco. junio del año que viene, excepto que se prorroguen, pero pongamos como una fecha junio. En junio del año que viene, lo que vos estás pagando este año, que es a cuenta del impuesto de cierre 2022, te lo vas a computar a cuenta. Pero un poco. ¿Al peso de hoy o al valor dólar de no, junio? No. Los pesos que vos terminaste ingresando, o sea, los pesos que vos pagaste, sin ningún tipo de actualización. Perdés. Siempre que hay un pago a cuenta y con inflación, por eso la inflación genera muchas distorsiones y también genera muchas injusticias que a veces nos cuesta, o sea, a veces un día te voy a contar una anécdota familiar. Contame anécdotas porque la gente entiende mucho más con Mira, historia. un día mi cuñada me preguntaba, dice, bueno, ¿cuál es el problema de la inflación? Tengo inflación, me aumentan el costo, no cambia nada. No, eso es un grave error, pensar que la inflación no tiene efectos. Tiene muchísimos efectos y no tiene, excepto al principio, que a veces puede servir como para incentivar un poco la economía. Después tiene, en general son todos adversos, porque es como decir, la plata, una de las funciones es de una unidad de medida. Y sería como decirte, che, Fanny, mira, vas a la modista y en vez de medir con un centímetro, mide con un centímetro que es una bandita elástica. ¿Cómo va a salir esa camisa? Saldría toda mal. Bueno, y ahí yo le explicaba a ella, ya no tiene la profesión, o sea, ni economista, ni tributarista, y bueno, yo ahí le explicaba. Y le decía, mira, perdés marcos de referencia, porque en general, cuando vos tenés una economía estabilizada, bueno, este mouse sale, en líneas generales, 10 litros de leche. Cuando vos tenés inflación, como los precios se están moviendo, tal vez esto vale, mañana el vendedor te lo quiere vender a 25 o a 50 litros de leche. Entonces, ¿qué sucede? Y esto yo lo escribí en un artículo, algunos pueden verse muy beneficiados con la inflación y otros demasiados perjudicados. Y para la gente, sobre todo la que está muy justa con el salario, empieza
hacer gastos en donde le salen muy caro las cosas y que tal vez después antes tenía la posibilidad de comprarlo, pero como los precios no tienen marcos de referencia, o sea, relaciones entre ellos, tal vez solo llega a comprarse la comida, porque subió mucho la comida, y no tiene la posibilidad de comprarse el mouse. ¿Por qué? Porque las cosas no están estabilizadas y no te dan un marco de referencia, porque puede parecer que un litro de leche en un lugar valga 10 pesos y en el otro 15. El que fue ávido, que estuvo, no sé, la rapidez de corregir rápido, al mismo producto no tiene, ¿entendés? Perdés marcos de referencia. Voy a un lugar, vale 15, no, pará, pero si el despensero me lo cobró 15 y este 10, mañana va a ser el de 10. Cuando tenés inflación, terminás cayendo donde podés comprar las cosas. Entonces es totalmente nociva la inflación porque perdés marcos de referencia, perdés ese centímetro. Se te convierte que es un centímetro de goma. No. El minuto que perdés. Mirá, te voy a contar una anécdota, ya que estamos con anécdotas. Yo tengo un lavarropas muy bueno que se portó muy bien durante 12 años. Llamé a la empresa, dejó de andar, llamé a la empresa, porque siempre tengo mucha más confianza en la empresa, aunque pagues un poco más, pues sabés que los repuestos son buenos. Entonces la empresa me pasa un presupuesto muy alto, la mitad de lo que cuesta hoy el lavarropas, por una plaqueta que es importada y que no se trae solo por repararla. Mi hija me dice, mamá, estás loca. Dice, te duró 12 años, comprate un lavarropas nuevo, pagalo en 12 meses. Digo, pero este es muy bueno, nunca tuve problemas. Decidí arreglarlo, no me arrepiento. Pero te quiero decir de que el costo del arreglo me salió la mitad de lo que cuesta el lavarropas y el doble de lo que me costó el lavarropas en su momento. Entonces, ahí me di cuenta de lo que era la inflación. El tema de los precios, hoy en día un arreglo te sale lo que antes te salía comprar algo, 3 cuotas o 4 cuotas de algo nuevo. Ahora, ¿cómo podemos luchar contra la inflación? Es algo que la dirigencia política, pero de manera vos estudiás, muy amplia. Sí, suponete que alguien te dice, Guillermo, por una semana quiero que vengas a asesorarme al Ministerio de Economía. Dame tres puntitos que vos harías. No significa que te voy a hacer caso, pero dame 3 puntitos y decime por qué lógica vos elegiste esto. Mirá, es fácil decirlo. Ya lo sé. Es muy difícil aplicarlo en la Argentina. ¿Sí? Con voluntad todo se puede. Con voluntad todo se puede, y también la sociedad tendría como que sentir la necesidad de que eso se corrija. Antes de que me des los pins, te voy a dar una anécdota que siempre cuenta Santiago Kovatlov, que me encanta. Cuando San Martín estaba preparando el cruce de los Andes, pidió caballos, pidió armas, pidió insumos, y el que estaba a cargo de poder proporcionarle todo eso, creo que era Pueyrredón, no me acuerdo, tengo que buscar en la historia. Búscamelo, Patri. ¿Quién tenía que darle los insumos a San Martín para el cruce de los Andes? Creo que era Pueyrredón. Le dijo, esto que vos querés es imposible. Y San Martín le contestó, es imposible, pero es imprescindible. Y yo me quedé con esa anécdota, porque creo que sí, que hay cosas que parecen imposibles, pero si el país no se pone dentro de un riel, nos vamos a la merda. Y te lo digo con mucho dolor en el alma, pues yo no me quiero ir de este país, amo el país, amo la Argentina, nací yo acá, nacieron mis hijos, nacieron mis nietos, ¿viste? Y me duele el corazón. Pero entonces, cuando veo que Kicillof dice que el año que viene va a nombrar 45.000 personas, cuando veo que tenemos 21 ministerios y cuando yo iba al colegio y era chiquita teníamos 8 ministerios y nos alcanzaba, digo, ¿cómo se arregla esto? Si cada vez se expanden más y le dan a la maquinita. Ahora te escucho. Mira, si uno toma un libro de economía,
de los periodos así hiperinflacionarios, hay unas palabras que a mí me quedó muy grabada cuando estudiaba en la carrera de contador en la universidad pública, que una de las cuestiones para salir de la hiperinflación es la confianza. Bueno, con mayúsculas, pongámosla. Con mayúsculas. Y después, lo que vos tenés que tener es, en definitiva, algo de que en la Argentina nos cuesta administrarlo, que es no tener déficit fiscal. ¿Eso cómo se logra? De la misma manera que en una casa, un padre y o una madre No se gasta más de lo que entra. tienen de ingresos, vamos a poner, 1.000, para hacer un número redondo, y toda la familia tiene que ser consciente de que hay 1.000. Y que tenés que, de esos 1.000, una porción la tenés que asignar a una reserva ante eventualidades. De lo que te reste de ese porcentaje que ahorraste, lo podés estar consumiendo, y en lo posible para que esa plata, Fanny, se multiplique. O sea, hay cuestiones que vos podés tener costos o gastos, y son cosas totalmente diferentes. Una cosa, costo es algo que me genera utilidades futuras, gasto es pérdida de plata. Entonces, es fácil decirlo acá, ¿sí? En algún momento alguien, llamémoslo, dentro de esa dirigencia política va a tener que tomar ese rol de padre y o madre Odiado. que diga, bueno, esto es lo que hay y hay que salir, y si no queremos a eso, tenemos que hacer un cambio de mentalidad y decir, bueno, solo no lo podemos resolver, necesitamos que vengan gente, no importa de qué país, pero que generen valor. O sea, como que uno tiene que decir, bueno, pongo sobre la mesa, tengo que cuidar a la gente, porque eso es una condición sine qua non. Vos no podés hacer un ajuste y que la gente termine sufriendo. Uno, en economía, 2 más 2 es 4, es un término mío, pero en el medio hay gente, ¿sí? O sea, 2 más 2 es 4. En economía todo es muy numerito, pero ojo que hay gente en el medio. Entonces eso hay que ser muy cuidadoso, porque la gente... Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, cuando vos ves y decís, bueno, hay gente que necesita, la verdad, del Estado, realmente necesita del Estado, y por eso el Estado existe también, para proveer soluciones sociales, necesidades sociales. Bueno, ¿cómo lo resolvés eso? Generando un entorno en donde vos digas, bueno, otros países estén deseosos de venir a la Argentina y generen valor que acompañen a lo que está generando la Argentina. Entonces vos decís, bueno, de esa manera permitís una recaudación más alta. Cuando vos permitís una recaudación más alta, en definitiva lo que estás permitiendo es devolverle a la sociedad con gastos. ¿Entendés? Necesarios. Con gastos necesarios. Entonces, es fácil nosotros dos conversarlo. También la ciudadanía es la que también tiene que, en definitiva, ir en ese sentido. Decir, queremos un gasto que ayude a crecer al país, que no se dilapiden los gastos, o sea, que vengan, o sea, yo escribí una nota en donde terminaba... Me tenés que mandar tus notas, quiero leerlas. Bueno. Mándamelas, después Ahora, te doy mi ahora mail. publiqué una que te va a gustar mucho. Cuando me la publiquen, no puedo decir el tema, porque si no estaría... No, está bien, expoliarla no. No, hay una nota en la cual yo trataba de graficarlo desde una metáfora, que era que en un país vos terminás haciendo, vos haces una cena en tu casa, ¿sí? Invitás a tus amigos, pero que en definitiva, cuando llega el cierre de la cena, vos a todo pasás y le cobrás lo que comieron. Entonces, ¿cómo haces para que vengan el próximo fin de semana de nuevo a tu casa? Tenés que hacer todas las condiciones para que la gente coma bien, se sienta a gusto, todo, ¿para qué? Para que después vengan y paguen los impuestos. Eso es lo que yo quería decir, es vos tenés que generar ese contexto para que la gente, cuando está comiendo y fue invitada, todavía tenga ganas de ir y pagarte los impuestos. Me estaba acordando.
Era Pueyrredón, bravo, Fanny, todavía me funciona el valero. Yo me estaba acordando, mi marido era una persona muy medida, no quería comprar nada a crédito, si tenía compraba, si no tenía no compraba, o sea, no era arriesgado, era conservador. Entonces me acuerdo que la primera vez que viajamos, las mujeres, ¿sos casado? Soy casado. Las mujeres somos compradoras compulsivas, las más educadas todas somos compradoras compulsivas. Entonces fui a Estados Unidos, a Nueva York. ¿Irish Mame? ¿Eh? ¿La Irish Mame también? Sí, sí, aparte, pero no, escucha esto. Entonces me acuerdo que habíamos entrado a Saks. Las liquidaciones en Estados Unidos no tienen nada que ver con las de acá. Lo que cuesta 1.000 el día de la liquidación, si le quedó una prenda, cuesta 100. No les importa, porque con tal de no tener que guardarla para el año que viene, se liquida a cualquier precio. Yo me enamoré de un tapado blanco, mira, hasta el día de hoy me acuerdo, tapado de mohair blanco, que era 3/4, y como yo soy petiza, me quedaba perfecto como tapado. Me lo puse, di vuelta, se lo mostré. Lapidariamente me dijo, ¿lo necesitas? Dije, no. Dijo, ¿y entonces? Y vos sabés que me quedó grabado, esto fue hace 50 años. 50 años, mi marido ya hace 19 que se murió. Yo no me olvidé nunca, todas mis amigas conocen la frase, entonces cuando salimos a algún lado y veo algo, mi amiga me dice, ¿lo necesitas? Digo, la verdad que no. Entonces yo pienso, ¿necesita la Argentina hoy un avión de 25 millones de dólares cuando existen aviones de línea para viajar a cualquier lugar del mundo? Ahí te voy a responder como para dejar pensando a la ciudadanía, ¿sí? Qué bueno podría ser que Argentina no tenga que pensarlo eso. Si vos tenés todo a favor, o sea, vos sabés que geográficamente tenemos todos los climas, todo, en un país, 25 millones de dólares, en el fondo no tendrían que ser mucho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nos está pasando como país para tener que pensar si es correcto o incorrecto un gasto de 25 millones de dólares? ¿Me seguís? O sea, si vos sabés que puede haber deportistas que tienen su propio avión, ¿cómo una nación no está en la posibilidad, con los recursos naturales que tiene todo, de tener ese avión? Entonces, ¿qué no estaremos haciendo para que lo tengamos que poner sobre la mesa? O sea, te dejo pensando, Fanny, o sea, yo ya lo tengo claro. Cuando no utilizás los recursos naturales, no tenés de dónde sacar. Y yo con mi plata no quiero que compren ese avión. Bueno, por eso, o sea, esas son las cuestiones que si vos, Argentina podría andar muy bien, porque vos decís, tenemos petróleo, vaca muerta, se comenta, no soy un experto, pero que se comenta que hay muchas reservas de petróleo, de gas natural. Sí, falta el gasoducto. Después tenés litio, tenés la generación de alimentos para el mundo. El turismo. Tenés todos los climas. Un país que tiene todos los climas. Vienen los turistas y se vuelven locos. Hoy estaba hablando inclusive con una persona de Uruguay, estábamos conversando y con un contador de Uruguay, y la propuesta tal vez es, como que hay muy buenos recursos humanos, en definitiva tal vez poder brindar servicios al exterior. Que eso es necesario que Argentina lo haga, porque en definitiva es traer divisas. Ya lo estamos haciendo, pero se van y los brindan desde afuera. Por eso, entonces todas esas cuestiones, o sea, como que Argentina dice, bueno, tengo un montón de beneficios, pero no lo estoy sacando provecho de ello. Entonces, y sería bueno y conveniente para toda la ciudadanía de que la verdad el avión pase a ser algo anecdótico, o que vos quieras viajar a Qatar y no tengas que estar en definitiva diciendo ¿por qué no puedo estar comprando $2 a lo que realmente valen? Entonces ahí es donde creo que la dirigencia... ¿O por qué me tengo que estar escondiendo con una gorrita para que no sepan que estoy en Qatar? Bueno, todas esas cuestiones, o sea, en definitiva, y sin importar el partido político, es una cuestión que la dirigencia política tendría
O sea, No tiene nada que ver el partido político, no es, absolutamente. o sea, La honestidad es algo que se trae desde la cuna. Lo que pasa es que acá pasaron muchos años donde la honestidad dejó de ser un valor, donde, ¿cómo te podría decir? La compasión por el otro, la piedad por el otro dejó de ser un valor. Yo hoy leí, pero no tiro la bronca porque no estoy segura, lo tengo que, por ahí vos lo sabés, que parece que llegaron a un acuerdo diputados y senadores para aumentarse la dieta. No sé si es verdad o no. ¿Vos escuchaste algo de esto? leí así rápidamente en las noticias. Igual que yo. No sé si esto es verdad. Si esto es verdad, me da mucha vergüenza ajena. Me da mucha vergüenza ajena porque los diputados y los senadores trabajan 3 días a la semana. No se presentan a reunión. Presentan proyectos pelotudos, y disculpame el término, no encuentro uno más educado para decirlo. Y entonces no tienen derecho, sabiendo lo que cobra un jubilado, no tienen derecho a levantar la mano, porque va a ser, seguramente van a votar todos, porque acá ninguno se queda fuera, para aumentarse las dietas. Yo espero que esto sea un error de las noticias del día de hoy, porque si no, la verdad es que se creen que los argentinos comemos vidrio, que somos idiotas, y no sé, estamos en una anarquía, no, ojalá fuera una anarquía, en una dictadura donde se hace lo que se decide en el Congreso de la Nación. Nada, te dejo en libertad. Me encanta hablar con vos, quiero que sepas que te quiero mucho, Bueno, muchas gracias. que te respeto mucho, que envidio tu tranquilidad para algunas cosas que vos conocés desde adentro, pero bueno, ese es el trabajo de un tributarista con toda seguridad. Señores, Guillermo Poch, mi preferido. Íbamos a hablar media hora, hablamos 50 minutos. Yo sabía, por eso no quise invitar a nadie más. Te voy a despedir con un tema musical. A ver, ¿con qué te voy a despedir? ¿Sabes con qué? Con algo que ni debes conocer. Por ahí tu papá, o tu abuelo, o tu abuela. Libertad Lamarque. Besos brujos. Ni sabes quién es Libertad Lamarque. Sí, me suena, pero no. Quiero que me beses, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman estas manos, me lastiman y me queman.